¿Cuál es tu opinión de South Park y la libertad de expresión? Yo defiendo la libertad de expresión. Siempre es mejor el exceso de libertad de expresión que la falta de. Que no es absoluta la libertad de expresión. No, yo vuelvo a repetir, lo diré todas las veces que ustedes quieran. Uno, libertad de expresión no es libertad de mentir. Mentir no está protegido por la libertad de expresión. Dos, no está protegido las amenazas ni el promover que le hagan daño a otra persona. Si tú dices, ve y pégale a fulano o dale un tiro en la cabeza a sutano, no está protegido por la libre expresión. Se considera una incitación a la violencia. Tres, secretos personales, empresariales o de países, su revelación no está cubierta por la libertad de expresión. Si no, cualquier espía trabajaría sin problema, ¿no? Descubro los secretos de este país, los difundo y es mi libertad de expresión. O, el ejemplo que siempre pongo, alguien que difunde, porque está en su libertad de expresión, de decir que otra persona es homosexual viviendo en Arabia Saudita. Le puede costar la vida. Le puede costar la vida. O en Irán, o en el Estado Islámico. Entonces, la vida personal de la gente, así como los secretos industriales, comerciales y los secretos nacionales, pues no están protegidos por la libre expresión. Pero en general es mejor que haya más a que menos.